¿Qué tiene que ver Calvin Klein con los jaguares, los satélites con las guacamayas, tú y la conservación? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la ciencia? La ciencia está en todo lo que nos rodea, desde los huevos que te haces en el desayuno hasta monitoreos satelitales. Nuestro invitado el día de hoy ha estado fascinado por la ciencia desde que de la mano de sus padres, profesores y enciclopedias empezó a ver el mundo de otra forma. En este episodio hablamos con el biólogo y director del programa en Guatemala de la Wildlife Conservation Society o WCS, Ronnie García. Ronnie nos cuenta cómo su gusto por las cosas inusuales lo llevaron inicialmente a estudiar una ingeniería, pero hoy conocemos cómo terminó estudiando biología. Además, él nos demuestra tantas formas en las que él ha estado involucrado con la ciencia desde muy pequeño y con su peculiar camino que lo ha llevado a pasar ya más de 20 años trabajando en la selva petenera, partiendo de algo que en un inicio debía durar únicamente 2 meses. Acompáñanos en este episodio lleno de historias de la selva petenera, jaguares y Calvin Klein, guacamayas e incubadoras y la importancia de pensar en la ciencia al momento de tomar las decisiones. Sin más, empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, hola Ronnie, mucho gusto. Qué alegre tenerte por acá con nosotras en Epistemas. Como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta, y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Ronnie García? Muchas gracias, Tim. Muy amables por la invitación a participar en tu podcast. De verdad, estoy muy emocionado. Pues, yo soy Ronnie García. Yo nací en la ciudad de Guatemala hace 50 años. Soy bastante viejo. Bueno, crecí en la zona 11 de la ciudad, cerca del Hospital Roosevelt. Mi mamá era de Tecpan y la familia de mi papá era de Chera. O sea que somos migrantes de las montañas a la ciudad. Soy el tercero de una familia de 6 varones que tuvo mi mamá. Y todos somos bien diferentes, todos tenemos cosas bien diferentes. A mí siempre me gustó, de niño siempre me gustó la ciencia, pero no sabía que la ciencia me gustaba tanto. Me gustaba mucho la tecnología, me gustaba mucho estar en el campo. Crecí también en un matriarcado. Mi mamá era la que mandaba todo, ¿verdad? Y mi papá fue muy sabio, muy inteligente, muy pilas, porque él decidió dejar todo en manos de mi mamá. Y muy inteligentemente, porque yo, tal vez me van a matar muchos varones, porque yo siempre he pensado que el mundo, si fuera liderado por muchas mujeres, creo que sería muy diferente. Entonces mi papá tuvo mucho chance de dedicarse a entrenarnos a nosotros en un montón de cosas. Nos enseñó boxeo, nos enseñaba a pescar, nos enseñaba a manejar, a andar en bicicleta, a hacer barriletes. Entonces siempre teníamos una vida muy interesante con mi papá. Él era como un niño más grande que nosotros y nosotros aprendiendo muchas cosas de él, ¿verdad? Entonces yo estuve siempre todo el tiempo fascinado con la selva y con todas sus historias que él me contaba de los animales y de todo. Entonces siempre había mucho interés de mí por esa parte. Y también él, aunque no estudió mucho, llegó hasta tercero primaria, él era un mecánico. Siempre tenía una inteligencia. A veces me sorprendía cuando él a veces inventaba cosas y me explicaba los principios de cómo funcionaban las cosas. Una vez me explicó, hizo una cosa para fumigar, una bomba para fumigar, y aplicando el principio de Bernoulli, y me lo explicó con unas palabras tan sencillas. A mí me encantó esa parte en mi viejo, siempre haciendo esas cosas. Y con mi mamá, ¿verdad? Que mi mamá era una enfermera del Hospital Roosevelt. Entonces siempre estaba yo muy interesado en cuestiones de las enfermedades, me encantaban sus protocolos de bioseguridad. Que bueno, ella ya no vio la pandemia, pero seguro que nos sirvió mucho a nosotros para entender las cuestiones de bioseguridad para la casa, ¿no? Entonces, también, bueno, estudié en una escuela pública, en la Escuela Normal Central para Varones, ahí donde fui a participar a la Olimpiada de Ciencias a la Universidad de San Carlos. Y luego entré a estudiar a la universidad, entré en ingeniería, quería ser ingeniero eléctrico, pero me gustaba mucho las matemáticas. Y eso fue lo que mi hermano que estudia también ingeniería, entonces él me empujó mucho hacia eso.
pero luego después me cambié a biología, que no, ese era realmente lo que yo quería hacer. Desde niño me gustaban siempre, estaba fascinado yo con los reptiles, anfibios, ese era mi mundo, siempre trabajé, de hecho hice mi tesis de licenciatura buscando reptiles y anfibios en la Sierra del Candón. Y bueno, a mí me fascinaban los jaguares, especialmente los jaguares negros, era una fascinación que tenía yo de chavito. Mi mamá me regaló un libro, recuerdo que era una enciclopedia que luego mis hermanos destruyeron para recortarlo sí, es una locura, para sus tareas del colegio, de la Ay, escuela. Pero era mi tesoro, pero ellos lo destruyeron, pero no importó tanto porque sí, me disfrutaba mucho esa enciclopedia, creo que eso me ayudó mucho para ver el mundo, para ver, porque eran chavitos, quería conocer tantas cosas, soñaba con y hacer expediciones a todos lados, y con la selva, conocer muchos animales, estaba lo que hago ahorita, ¿verdad? Ahora, qué interesante, Ronnie. Yo no me esperaba ni la mitad de las cosas que habías dicho, porque pues en biología, tú sos una persona muy famosa en biología en Guatemala y yo escuchaba de ti, sabía de ti como el director de la WCS en Petén. No me hubiera imaginado que habías entrado en ingeniería eléctrica ni muchas otras cosas que nos acabas de contar y tengo muchas dudas. Primero, solo porque creo que el audio se bajó un poquito cuando dijiste, ¿de dónde dijiste que es tu papá? La familia de ellos venía de Sheila. Ok. Bueno, antes de llegar a eso, porque me parece interesante, cabal, de dónde viene toda tu familia y luego tú eventualmente llegaste a Petén y ya llevas ahí ya casi más de 20 años, ¿no? 20 años. Bueno, vine hace 20 años, y estoy 20 años, pero vine la primera vez acá hace 25 años. Sí, pues. Y después ya me quedé aquí. Probablemente venía por 2 meses. ¿en serio? 2 meses que se alargaron. Se largaron, pues, sí, recién graduado. Mi primer trabajo fue como biólogo en el Parque Nacional Tikal. Y estuve un año ahí, después, bueno, me quedé sin trabajo, regresé a la ciudad, estuve buscando trabajo y hice hasta trabajo en un laboratorio clínico. Estoy trabajando en un Wow. laboratorio clínico, sacando sangre, viendo muestras y toda la cuestión. Pero luego, pues, mandé mi currículum a la tarea hasta buscar trabajo todos los días, desde muy temprano. Y no, pero nunca encontraba a nadie. Hasta el fin encontré un ofrecimiento de alguien que yo había conocido, que pues, se convirtió en mi jefe y un gran amigo mío, Roban Balas Maná, que era director de la WS acá en Guatemala, y que conocí yo cuando trabajaba en Tikal, que me ofreció un trabajo para 2 meses. Y bueno, lo tomé, me vine para acá. Y pues esos 2 meses se convirtieron en ya 20 años ahorita. Aquí me casé y espero morir acá. Ahora, bueno, antes de adentrarnos en esa historia, regresemos un poquito a lo que nos contabas de tu infancia y cómo llegaste a la ciencia. Y me llamó la atención que dijiste que siempre te gustó la tecnología y que también eras una persona muy de campo, que son cosas que pues sí, tienen mucha relación o sentido o no hay por qué estar tan separadas, pero no es algo tan común. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo descubriste la tecnología o qué era lo que te llamaba la atención entre todo lo demás que hacías con tu papá y con tu familia en campo? ¿Cómo Sí, llegó ese interés? sí, mi papá siempre estaba inventando cosas. Y yo creo que algo que nos enseñó, que fue muy interesante para mí, es que nunca tuvimos miedo de tocar, de meter, de destruir, de abrir cosas. A veces no las podíamos armar de regreso, pero siempre nos enseñó eso de estar, no sin miedo. Él era mecánico, tenía una máquina para soldar y nos enseñaba a soldar. Entonces, entender todas las cuestiones de la electricidad y también cuestiones mecánicas, ¿verdad? Aunque yo no era muy bueno con eso, creo que mis hermanos eran mucho más aplicados en ese sentido, porque ellos sí aprendieron a reparar carros y a reparar cosas. Yo no aprendí mucho de eso y mi papá tuvo mucha paciencia conmigo para mostrarme estas cosas, ¿verdad? Tenía para ver cuestiones de electrónica, cómo prendían o apagaban cosas. Nuestros juguetes siempre eran cosas extrañas, ¿verdad? No tuvimos juguetes normales, creo yo, porque mi papá nos hizo una vez teníamos un zipline en la casa, con un cable viejo, lo armó ahí, y con una timón de una bicicleta y una polea de otro lado, nos lanzaba. Decía mi mamá que mi papá nos iba a matar a uno por uno. Ah, pero Bueno, yo quiero una. y era súper chileno tener eso en la casa acá. Y llegaban muchos niños a jugar con nosotros, a jugar ahí a la casa, ¿verdad? Entonces también
teníamos todo, porque teníamos el juego y cuando alguien se accidentaba, seguimos corriendo a llevarlo con mi mamá, porque mi mamá era enfermera, entonces, este, Preparados para todos los accidentes ahí. sí. Entonces, pero también mi hermano más grande, es el segundo, él siempre estuvo muy interesado en electrónica, entonces él estudió electrónica y siempre me mostraba cosas de los circuitos y de cosas que me están sirviendo mucho ahorita, porque yo hago muchas cosas ahora con trampas cámara, con telemetría satelital, cosas así que requieren a veces conocer cosas para reparar cosas en el campo, me están sirviendo ahora. ¿Cuánto tiempo estuviste en ingeniería electrónica? Un año, porque ya yo realmente cuando tenía que ir a estudiar, bueno, entré el primer semestre. Luego, durante vacaciones, yo adelanté la matemática, entonces cuando estaba ya en el segundo semestre, yo estaba en la matemática intermedia, había adelantado una matemática. Entonces para ir a recibir esas clases tenía que moverme hasta un edificio que quedaba muy lejos y pasaba a acabar por la facultad donde estaba biología. Y entonces sí, me estaba viendo y quedaba viendo los laboratorios y decía, no, esto realmente es la cosa que yo quiero. Y entonces fui a hablar que quería cambiar, entonces me recomendaron terminar mejor los cursos que tenía ya en ingeniería y pedir equivalencias y entrar como primer año. Y entonces realmente no perdí un año, sino que pues un año que estuve en ingeniería y luego pues me metí a biología y ya. Pero estaba Y me emocionó mucho cuando regresé, me encantaba. También es que aparte del campo, a mí me fascina mucho el laboratorio, o sea, los laboratorios siempre me han fascinado, ver las batas y estar con Vickers. Y es algo que también creo que me ayudó mucho, es que cuando estaba en la escuela normal, teníamos laboratorios de biología bien chileros y otros de química. Entonces, ahí de chavito, yo, mira, me encantaba ver los Vickers, los Erlenmeyer y hacer un montón de cosas, ver cómo corría la sangre en las ramas y cosas así, cosas bien chileras que nos enseñaban en la escuela, ¿verdad? Entonces, teníamos profesores bien, que eran viejitos, pero que inspiraban tanto. A mí siempre me encantó, nos pasábamos tanto tiempo ahí adentro. Ellos hacían un montón de cosas interesantes, nos enseñaban cómo se dilataban los metales y cuándo podían pasar, y cuando no estaban dilatados, cosas así. Habíamos experimentos que, de hecho, para un chavito eran súper fascinantes, ¿verdad? ¿No? Entonces, yo creo que me ayudó mucho para entender que la ciencia era la cosa que yo quería para mi vida. me encanta y solo quería comentar antes que usualmente cuando alguien estudia biología es porque no le gusta la mate y en tu caso, o sea, no gustar de la mate es una de las razones, puede ser. En tu caso, tu gusto por la mate y por llevar esta clase hasta el otro lado de la universidad te hizo cambiarte a biología porque siempre pasabas por ahí. Me parece súper curioso, la verdad. Y Eso es un... la matemática, siempre mis hermanos se burlaban de mí porque decían que siempre a mí me gustaban las cosas que no les gustaban a los demás. Siempre cuando mi mamá nos regalaba una camisa, siempre habían los colores súper horribles, ¿verdad? Entonces yo siempre agarraba esos colores y ellos se rayaban, quedaban con las cosas. Pero otra cosa que también recuerdo mucho de mis papás, que ellos nos enseñaron un montón de cosas, ¿verdad? Ellos siempre estuvieron muy atentos de enseñarnos un montón de cosas, como todos los papás, ¿verdad? Quieren que los hijos tengan un montón de conocimientos, un montón de cosas, y invertían mucho tiempo en nosotros. Pero lo que sí no invirtieron, y creo que ninguno de los dos tenía, nunca nos enseñaron a combinarnos, a vestirnos. Solo la única cosa que tenían ellos era, la regla era, si estaba limpio y no estaba roto, estaba bien. Entonces, no, el glamour. Yo siempre tengo que, cuando voy a una reunión o voy a algún lado, siempre tengo que preguntarle a mi esposa si lo que estoy poniéndome es adecuado para los colores, porque siempre Me puedo usar encanta. cualquier cosa. Y por eso es que creo que me gusta mucho en el campo, porque no, pues no, ahí no tenemos que tener nada de glamour. Solo un poquito de obsession de Calvin Klein para los jaguares, ¿no? Ay, eso huele horrible. Eso huele horrible. Así, Sí, ¿En yo no creo que nunca serio? lo he leído. huele horrible. Nos regalaron cabal cuando hicimos ese experimento. La empresa de Calvin Klein nos regaló cajas y cajas. Se quedaron un montón de cajas. Así,
en Nueva York, en la oficina de Nueva York, eran un montón de cajas y yo todavía cuando me pude traer algunas, tengo un montón y regalé a un montón de gente para que hacer sus pruebas y cosas así, pero huele horrible, huele horrible. Contanos un poquito de ese experimento para quienes nos escuchan, quien tal vez no todos están enterados que a los jaguares les gusta Calvin Klein. Sí, hace mucho tiempo en WCS querían crear un poquito del enriquecimiento para los animales en el zoológico, ¿verdad? Entonces, Si quieres aprender más de enriquecimiento animal en zoológicos, te recomendamos ir a escuchar uno de nuestros primeros episodios con la bióloga Alina Castañeda. WCS maneja el zoológico del Bronx, maneja 3 zoológicos y 2 acuarios en Nueva York. Y uno de esos es el zoológico del Bronx, y querían ahí probar cómo podían enriquecer los ambientes de los animales, de los gatos principalmente, para que no fueran tan aburridos para ellos. Entonces pidieron a la gente regalar todos sus restos de perfumes y juntaron un montón de perfumes y fueron probando con los chitas y con otros gatos diferentes. Pero el que más ranqueó como más que les gustaba era el Obsession de Calvin Klein. Atinado el nombre. Y tiene sentido porque está hecho, el principio del perfume es una macromolécula bien grandota de una civeta, que luego después lo sintetizaron, ¿verdad? Lo hicieron ya sintético, pero originalmente era una macromolécula de no sé qué cosa, de las feromonas de no sé qué, de glándula, de no sé qué parte de la civeta, y entonces por eso era increíblemente fascinante para ellos. Yo lo probé en los zoológicos, en varias colecciones, y sí, los jaguares no lo sentían, ahora empezaban. Yo ponía las cámaras también y poníamos el Obsession en los árboles, y era increíble la cantidad de veces que agarraba el pobre jaguar, quería comerse el palo. Y dijimos, bueno, esta vez puede funcionar muy bien para poner en las cámaras, y entre las cámaras hicimos el experimento, ¿verdad? Pusimos varias cámaras con Obsession y varias cámaras sin Obsession, ¿verdad? Nos sorprendió que realmente no todos los jaguares paraban a ver el Obsession, pero los que paraban enfrente de la cámara, en ese tiempo como que utilizábamos cámaras viejitas de film, entonces nos permitía tener esa foto, el jaguar parado ahí enfrente. Entonces, como identificamos al individuo por el patrón de manchas, entonces era mucho más fácil hacerlo, porque a veces, si estás frente de la cámara, pasa el jaguar, pasa muy rápido y salen las manchas todas distorsionadas, entonces no ayuda. Y luego, pues ahora que ya las tenemos cámaras muy buenas, con los sensores de buenos, mucho más baratas, digitales, entonces podemos tener ya mejores. Ya no usamos fotos, usamos videos, ¿verdad? Entonces podemos hacer un montón de cosas con los jaguares. Pero en ese tiempo, como usábamos film, queríamos tener el Obsession para que pararan los jaguares. Tenía un amigo que llegó una vez que trabaja en el Parque Nacional Mirador Río Azul, y que le regalaron un bote porque él se echaba el Obsession cada vez que salía al campo porque quería que un jaguar llegara a verlo. Entonces, ahora ya no usan el Obsession. No, ya no. Yo creo que Se quedaron con las cajas y cajas de... Pero luego este mismo amigo que se echaba el perfume, hablamos y dijimos, no, deberíamos hacer otras pruebas, porque tenemos ahora muchas imágenes de machos llegan y hacen el chick rubbing y toda la cuestión, el marcaje con las garras en los árboles, y frotan las mejillas, porque ahí tienen glándulas para anunciar a otros machos que están ahí, o las hembras también que están ahí. Entonces dijimos, de repente lo que pasa con Obsession es que cuando lo probamos lo pusimos muy abajo. Entonces realmente eso no les significaba a ellos, como no querían marcarlo porque precisamente no era como de su nivel, digamos. Entonces probamos más arriba, y lo pusimos más arriba, y un gato de socavales se paró y empezó a oler y agarraba el Obsession, y tenemos que regresar todavía a seguir probando con eso, pero creo que es un buen experimento todavía, ¿verdad? Para entender ese comportamiento. Son gatos, ¿verdad? Son mamíferos, igual que nosotros, ¿verdad? Somos muy impresionados por los olores. Suena a un buen video para hacer el comercial del perfume. Como siempre son todos Sí. comerciales tan pasionales, ver el jaguar ahí sobándose en el árbol.
Calvin Klein, escuchen aquí. Y otra cosa es que no solo los jaguares tienen algo, lo tienen mucho más las zorras grises. Te encanta agarrar eso. Los tacuacines se robaban porque poníamos un estropajo, una antorcha de estropajo y encima un bote para que no se lo llevaran, pero no sé cómo hacían para sacarlo y llevárselo porque les encantaba. Hacían todo lo posible para agarrar ese pedazo de estropajo y llevárselo. Y luego vemos también que ese mismo comportamiento tienen ellos con las heces de los ocelotes. Estamos estudiando letrinas de ocelotes. Los ocelotes van a orinar y a defecar en lugares específicos, porque a eso les sirve a ellos para comunicarse con muchos más, con los otros ocelotes que están ahí. Entonces tenemos cámaras puestas en algunas letrinas y vemos, bueno, llegan varios ocelotes, machos, hembras, orinan, defecan, pero los tacuacines llegan a agarrar las heces y la orina de los gatos y se lo frotan y se lo echan todo encima. Y obviamente yo me imagino que es para despistar a los depredadores, ¿verdad? Que alguien depredador los siente y dice, bueno, esto es un ocelote, no lo voy a atacar mejor. O sea, son súper pilas con eso, ¿verdad? Ah, la verdad que interesante. ¿Y cómo sabes o cómo podríamos saber como la razón, digamos, cómo estudias eso en comportamiento? Si miras a los tacuacines haciendo esto, como, no sé, yo siento que el comportamiento animal siempre ha sido algo así de cuesta discernir entre qué es lo que creemos o lo que queremos que sea y cómo haces la investigación científica para decir por qué podría ser. Sí, yo solo estamos configurando un montón de cosas que no, yo no soy especialista en estudio de comportamiento, pero creo que es una cuestión fascinante yo se lo estoy inventando como tratando en mi mundo de pensar como un tacuacín, pero creo que sí es cabal, tenemos que encontrar esa forma de hacer ciencia para estudiar esa parte, ¿verdad? Que no sabemos, ¿verdad? Otra cosa que interesante que yo no sé por qué lo hacen los jaguares es que usted no se ha oído hablar este árbol del Chechén. El chichén es un árbol originario de la península de Yucatán y pertenece a la misma familia que los mangos. Lo que lo hace tan irritante es un compuesto llamado urushiol, el mismo compuesto del litre y de la famosa poison ivy o hiedra venenosa que provoca una reacción alérgica en la piel. Chichén es un árbol con una corteza bien tóxica hay gente que solo compararse frente a un Chechén ya está con ronchas. Yo tengo que tener mucho cuidado con eso porque solo toco el árbol y me lleno de ronchas y me da una Wow. horrible. ¿Y ese árbol en dónde se encuentra? En la selva, es mucho de bajos y aquí en la selva de Petén, no sé qué otra parte de Guatemala exista, pero en los mayas era también un árbol sagrado, muy utilizado por los mayas para castigar. De hecho, metían a la gente que tenían que castigar y los desnudaban y los metían en los chutunes. ¿Han visto los chutunes, verdad? Esos hoyos que hacían los mayas para guardar agua o para guardar semillas, esos hoyos metidos así en el suelo, súper frescos, ¿verdad? Pero los metían ahí y metían al hombre, mujer, niño, desnudo ahí y le echaban un montón de cáscara y hojas de chechén. Entonces, esa persona ahí salía todo hinchado y todo lastimado y le ponían una piedra al chutún para taparlo y no sé cuánto tiempo pasaba el pobre castigado ahí. Pero la cuestión es que es súper tóxico y varias veces con la gente que andaba en el campo hemos encontrado marcas de jaguares de las garras en el Chichén. Entonces dijimos, esto, yo cuando lo vi la primera vez, no puede ser porque yo dije, no, estos son hechos con un machete o hechos con una navaja. No, y probemos. Y hicimos el experimento, pusimos varias cámaras enfrente de los donde encontrábamos eso. Y sí, evidentemente, los jaguares llegando a rascar y a sobarse. Y hasta lamen la savia, el látex del chichén. Y yo no puedo pensar, ¿qué les causará? ¿Por qué harán eso también? Tal vez si es para marcar, alguien me decía, tal vez Ronnie es tan tóxica la savia del Chechen que les puede quitar un montón de bacterias, enfermedades. Y otro que me dijo, ¿y si no se están drogando con eso?
de repente le está dando una reacción un viaje tan rico que pues les gusta hacer eso. Pero hay un montón, y como dices tú, Rana, diseñar un estudio para el comportamiento va a ser bien complicado, ¿verdad? Hay que tener muchas pruebas que no hemos pensado para eso, pero sí, lo que sí es que ese comportamiento me tiene bastante fascinado, porque cada vez que busco un chichén, estoy buscando las marcas de los jaguares ahí. Ay, Aran, qué interesante, sí. Qué complicado estudiar comportamiento y poder discernir cabal cuál será la razón por la que hacen estas Sí. cosas que con animales que lamentablemente no podemos hablar. Pero nos has hablado ya de algunas metodologías que se hacen en campo y a nosotros nos gusta también hablar de eso porque más allá de hablar de ciencia como datos curiosos o algo así, y siento que muchas veces a las personas nos encanta saber o nos da la duda de cómo los científicos saben eso, cómo estudian esto, cómo se hacen las cosas. Y aprovechando que tú llevas ya 20 años allí, contanos cómo has visto este cambio en el uso de metodologías y de tecnología que se utilizan en Petén en el trabajo que tú haces. Contanos un poquito de todas las metodologías o tus favoritas y cómo han cambiado las cosas en esos 20 años. Sí, yo creo que mucho es el interés o las necesidades que hay, ¿verdad? Por ejemplo, les contaba lo de las trampas cámara, ¿verdad? Nosotros realmente cuando usamos las primeras trampas cámara eran un juego de trampas cámara que compró WSS para hacerlas itinerantes, ¿verdad? Creo que las usaron en Brasil, luego pasaron a otro lado, era un grupo grande de cámaras que luego se convirtió en un pequeño grupo de cámaras porque se iban descomponiendo y terminaron acá en Guatemala. Acá le sacamos el jugo y algo que pues creo que todos los guatemaltecos es que vienen las cosas y las adaptamos siempre, ¿verdad? Entonces, cámaras venían malas, vemos cómo las improvisamos y El las chapuz. reparamos. Sí. El chapuz, hicimos muchos chapuces y logramos tener un juego de cámaras que pensaban que estaban muertas. Hicimos el primer estudio, la primera evaluación de los jaguares de Tikal con esas cámaras, eran cámaras viejas que ya nadie quería, que iban para la basura, las levantamos y yo creo que los guatemaltecos somos muy ingeniosos y creo que estamos acostumbrados, como no hemos tenido muchas cosas, lo que tenemos lo sacamos el máximo jugo. Y obviamente, ¿verdad? Ahora, yo creo que una de las cosas importantes de ahora es que los jóvenes, ya todos están usando un celular, todos pueden usar un celular, un teléfono inteligente, están accesibles para todo el mundo, ¿verdad? Claro, unos teléfonos mejores que otros, pero y la tecnología viene en eso, las trampas cámara, siempre cuando yo a veces doy talleres o cursos para jóvenes que van a ayudarme a hacer trampas cámara, les digo, esto ustedes lo van a aprender a hacer bien fácil, porque es tan intuitivo, ¿verdad? Entonces, les doy una cámara y empiezan a trabajar. Sí, es como manejar mi teléfono. Creo que eso ha ayudado mucho, ¿verdad? Porque todos tienen acceso a eso. Hay otras cosas que no, ¿verdad? Hemos tenido, por ejemplo, telemetría satelital, eso es algo que en guacamayas rojas, ¿verdad? Yo tengo 20 años estudiando guacamayas acá, estudiando el éxito reproductivo de las guacamayas en Laguna del Tigre, en las condiciones forestales aledañas, y durante mucho tiempo, estábamos queriendo ser solo como ciencia, ¿verdad? Solo ver cómo estaba su éxito reproductivo, y nos dimos cuenta al principio, ¿verdad? Que, que realmente la situación de la guacamayas era muy malo, porque no tenía, el éxito reproductivo era muy bajo, ¿verdad? Era muy, muy bajito. Muchas eran robadas, perdíamos muchos niños en los incendios. Entonces hicimos un montón de cosas para ayudar al gobierno a realizar la gobernabilidad en los lugares. Entonces el índice empezó a subir. Pero ahí también nos dimos cuenta que necesitamos dar una ayuda a las guacamayas. Entonces aprovechamos lo que en las avícolas, ¿verdad? Como la gente, cómo incuba los huevos por las gallinas. Entonces conseguimos una incubadora de esas para gallinas y conseguimos aprendimos a utilizar energía solar, conseguimos paneles viejos, unas baterías que, ay Dios, a veces funcionaban, a veces no, y logramos hacer funcionar una incubadora y metimos los primeros huevos ahí y funcionó. Porque, voy a contar un poquito la historia de eso. Cuando ya había regresado la gobernabilidad a muchos sitios, a veces encontramos nidos de guacamayas
que los pichones desaparecían, pero cuando desaparecían, nosotros siempre notábamos las marcas de los espolones de la gente que subía a robárselas, porque nosotros usamos las cuerdas, ¿verdad? Esas de rapel para subir, entonces no dejamos marcas en el árbol. Entonces, cuando mirábamos las marcas, no, esos pichones se los robaron, y entonces era fácil intuir, y definir que esos habían sido robados, pero a veces no encontrábamos ninguna marca y los pichones desaparecían. Entonces queríamos saber qué estaba pasando. Dijimos, tal vez están usando también lazos los ladrones de pichones. Y logramos poner unas cámaras pequeñitas adentro de los nidos que grababan 24 horas los 7 días de la semana y tenían un pequeño LED infrarrojo de 950 nanómetros. Era una luz cabal infrarroja, ¿verdad? Que no la miraban las aves, no la miran los seres humanos, pero sí lo podíamos ver con la cámara infrarroja. En 5 nidos pusimos eso y vimos, obviamente, como había un halcón, el halcón selvático de collar, traba y se robaba los pichones. Y eran tan rápidos, porque a veces cuando yo miraba los videos, estaba el pichón lo miraba y de repente desaparecían. Y como estaba grabado a 30 cuadros por segundo, tenía que ir revisando cuadro por cuadro. Y cuando entraba se dan cuenta que en menos de un segundo los halcones entraban y robaban los pichones. Pero bueno, esta es una historia aparte. La cuestión es que nos dimos cuenta con eso que las guacamayas obviamente ponían 4 o 5 huevos. Ellos son asincrónicos, no son como los de medio, ¿sabes? Que ponen todos los huevos de una sola vez. No, que ponen un huevo hoy, otro huevo 2 días después, otro huevo otros 2 días. Entonces, cuando empiezan a incubar, cuando nacen los primeros 2 pichones, se olvidan de la incubación, empiezan a salir para buscar comida y regresan a darle comida a esos 2 pichones que ya están afuera. Y entran también algunos de los 2 a darle calor a los pichoncitos. Indirectamente incuban los otros huevos y eclosionan. Pero cuando nacen a destiempo, tamaños diferentes. Entonces, esos pichones chiquitos no los alimentan, se mueren. Y entonces queríamos agarrar los pichones. Siempre queremos llegar a tiempo para sacar los pichones y llevarlos al laboratorio para criarlos en el laboratorio. Pero siempre llegábamos tarde. Entonces dijimos, no, lo que tenemos que hacer es agarrar, solo nacen los primeros 2 pichones, los huevos restantes los llevábamos al laboratorio. Y esa era otra cosa, entonces cómo entender, cómo candelear los huevos para ver si estaban vivos, toda esa cuestión tuvimos que leer mucho, aprender de lo que hace la gente con las gallinas, ¿verdad? Y entonces pusimos eso en una incubadora para gallinas y lo hacíamos funcionar, porque ellos tienen como una cuna, ¿verdad? Porque tienen que mover los huevos con un tiempo y había que gastar mucha energía de estarlos cuidando y si se paraba la energía solar, teníamos que correr y poner bolsas de agua caliente para los huevos para que no se murieran. Pero bueno, pues fuimos también aprendiendo mucho de eso, ¿verdad? Y preguntándole a mucha gente, porque hay mucha gente que sabe de energía solar y fuimos aprendiendo con eso. Ahora pues, tenemos ya incubadoras ya para acabar para guacamayas, las criadoras, pues aprender también que todos son pruebas, ¿verdad? Que hay que hacer al principio. Y dijimos, bueno, los guacamayas hemos leído que son muy buenos padres adoptivos en cautiverio. Intentemos agarrar esos pichones y meterlos pues encontramos un nido que solo tenía un pichón y teníamos un nido del mismo tamaño, lo metíamos ahí y fácilmente aceptado. Y entonces decimos, esta es la cosa que hay que hacer para aumentar la producción de pichones. Y lo hicimos así. Pero no, una vez que nos juntamos con un montón de pichones, ¿qué hacíamos cuando no teníamos suficientes nidos? Entonces, no más que inventar otra cosa, ver lo que la gente preguntar mucho, ¿verdad? Lo que la gente había hecho en otros lados y la liberación es suave, ¿verdad? Entonces, cuando de liberaciones de vida silvestre se trata, existen 2 tipos, suaves y duras. Las suaves son aquellas liberaciones paulatinas que llevan un periodo de, entre comillas, entrenamiento antes, un periodo de aclimatación y apoyo en la alimentación al inicio para dar tiempo a que los animales liberados se aprendan a alimentar por su propia cuenta. Por otro lado, las liberaciones duras no tienen ninguno de estos pasos y los animales simplemente son liberados en un nuevo ambiente.
ahí construimos una jaula de vuelo, metimos al primer grupo ahí, después cuando ya tenían, como aprendido, ya habían aprendido a volar, a perchar, a comer, les ofrecíamos comida que ellos comían naturalmente, y cuando ya estaban, como, queríamos estar preparados, abrimos la jaula, se fueron, estuvieron todavía llegando a la jaula a comer, y lo hemos hecho varias veces así, y creo que esa es una de las formas que estamos aprendiendo para mejorar la población de guacamayas, para aumentar la población de guacamayas. Pero, ¿A qué te referís con jaula de vuelo? Disculpa. esa es una jaula que tiene, donde las guacamayas, los pichones aprenden a volar. Es una jaula realmente pequeña, como de 3 por 3 por como 4 o 5 metros de alto. Entonces de ahí salen ellos, los ponemos ahí, como son de diferente tamaño, aprenden a perchar, a volar ahí. Entonces cuando ya vemos que el último pichón ya puede volar, entonces abrimos la jaula para que puedan volar juntos, ¿verdad? Pues no dejan a ningún rezagado. Porque las guacamayas, les unimos con los transmisores satelitales, cuando termina la época reproductiva, migran hacia México, hacia Montes Azules. Se echan un viaje de como 190 kilómetros, lo echan en 2 días. Pero eso no lo sabíamos. Mirábamos que las guacamayas desaparecían después de la época reproductiva y luego cuando iban a iniciar, pues empezamos a ver otra vez el montón de guacamayas. Con los transmisores pudimos ver ese movimiento, ¿verdad? Y siempre hemos tenido realmente siempre hay gente en el mundo que quiere hacer cosas para ayudar al mundo, ¿verdad? Entonces, logramos el apoyo del doctor Martin Wikerski del Instituto Max Planck, está allá en Alemania. Y el doctor Wikerski tiene su meta es que cualquier persona que quiera utilizar telemetría pueda hacerlo a un costo bien bajo. Entonces ellos inventaron un transmisor que se llama el Icarus y es súper barato, bastante exacto. Ellos montaron una antena en la Estación Espacial Internacional y todo iba muy bien, pero la pandemia paró toda la cuestión de producción y paró todo el lanzamiento de eso. Y cuando ya se había logrado vencer toda esa parte, empieza la guerra con Ucrania, entonces ya no hay transmisión. Entonces el Instituto Max Planck creo que está buscando ahora poner esa antena en otro satélite, creo que un satélite alemán, para que podamos tener telemetría satelital de bajo costo, de buena calidad y entender todos los movimientos de todos los animales que podamos poner en TAG. Sí, a mí me parece fascinante aquí en Alemania, cabal, toda esta industria del New Space está así booming. Hay tantos startups de cómo usar, o sea, están creando diferentes tipos de sensores y cosas para mandar en satélites para monitorear distintas cosas, mucho en temas de medio ambiente y vida silvestre. Es loquísimo, a mí me encanta y qué bonito saber que también se está aprovechando desde ya en Guate. Pero me gusta mucho que llegaste a este tema también, porque antes mencionaste que empezaste o que empezaron esto, mencionaste cuando ya había regresado la gobernabilidad a muchas áreas de Petén, o bueno, eso fue lo que noté, creo que algo así lo dijiste, y ahorita que venís con esto, que sacaste esto último de los últimos años, y es que me gusta mucho hacer también esa conexión de que también trabajar en conservación no es solo lo bonito que uno se imagina de estar en la selva y trabajar con animales, sino que la conservación es mucho la sociedad, mucho lo político, y pues es muy importante también, ¿no? ¿Cómo es esto en tu caso con WCS en Petén? ¿Cómo es, tal vez para poner un poquito más ligero, o aunque si quieres nos podemos poner más intensos, bienvenido, pero ¿qué crees tú que deberíamos saber todos los guatemaltecos en Petén y en la ciudad, en cualquier parte, Bueno, sí, sobre muchas esto? cosas que las noticias que a veces escuchamos, los medios de comunicación pues no quieren hablar realmente, todos siempre tienen un interés, ¿verdad? Los medios de comunicación siempre están manejados por intereses políticos, ¿verdad? Buenos o malos, pero siempre hay alguien manejando. Afortunadamente ahora, con toda la cuestión de ahora de las redes sociales, ya la comunicación y los medios de comunicación, todo esto ya no está acaparado por un grupo, sino está libre. Ya podemos hacer un montón de cosas nosotros. Cuando hablo de gobernabilidad es que nosotros siempre hacemos broma en WCS que siempre nos gusta ir a trabajar a los lugares más complicados, donde no quiere ir nadie a trabajar. Estamos trabajando, por ejemplo, en el Parque Nacional Laguna del Tigre. La Parque Nacional Laguna del Tigre es realmente es el lugar más lindo que puede existir, con lindos humedales y toda la cuestión, una selva enorme y linda.
pero lamentablemente es el puente para llevar la cocaína a los Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden encontrar un montón de pistas clandestinas, hay un montón de avionetas. Solo yo a veces cuando miro las imágenes de las avionetas en Laguna del Tigre, hay hasta cementerios de avionetas. Imaginen ustedes cuánto cuesta el cargamento que traen ahí para que no importa si destruyen el tren de aterrizaje de las avionetas, paran ahí, lo llevan y lo meten a México para seguir para su camino al norte, ¿verdad? Pero lo que hay ahí también es una cuestión, toda una cuestión de manejo político, ¿verdad? También porque hay un montón de intereses económicos en ese sentido. Y muchas veces quieren mantener sin un manejo gubernamental, ¿verdad? Un manejo de control porque es un parque donde la selva no debe ser destruida, pero como les conviene más tener esta como condición de zozobra en el área, tratan de mantener alejados todas las cuestiones de gobierno, ¿verdad? Y a veces también utilizan esa figura del pobre campesino que CONAP los quiere sacar de acá y ellos son gente buscando. Pero realmente no, pobres campesinos no he visto yo ahí. Un pobre campesino con motosierras, con plantas eléctricas y con pickups Hilux modificados para mandar. No es un pobre campesino, pero eso es lo que utilizan, ¿verdad? Entonces, tenemos ese poder ahora todos nosotros los guatemaltecos de exigir que, por ejemplo, cuando elijamos nuevamente presidentes e diputados, sepamos elegir personajes que no están vinculados a nada de esto, ¿verdad? Que les podamos exigir que no estén vinculados con nada del narcotráfico, que no estén vinculados con nada de las cuestiones de venta de tierras en parques nacionales, ¿verdad? Eso sí es muy importante. Y, y la otra cosa, ¿verdad? Es que han tratado también de decir que la Laguna del Tigre es un hoyo negro que no tiene nada, solamente el petróleo y que ya nada más. El último lugar donde tenemos a los guacamayas rojas, el lugar con la mayor cantidad de jaguares que podamos ver en el país, en la región. O sea, hay un montón de cosas importantes ahí, ¿verdad? Es increíble la cantidad de hábitats ahí porque es como, hay mucha agua y el agua ahí es como bien estacional, pero pues, sube mucho, baja de sequías, se seca, se llena de agua. Entonces eso provoca diferentes tipos de hábitat en el área, entonces lo hace muy diverso. Y también, obviamente, muchas aves que vuelan del norte, cuando en el norte está hablando de Norteamérica, está nevando y toda la cuestión del frío, pues bajan para acá. Y muchos son que vienen a pasar acá, vienen aquí a veranear, y entonces se regresan pues, ya a reproducirse a sus sitios, pero si perdemos también esas áreas, también vamos a perder un montón de aves, ¿verdad? Toda esa conexión. Y además yo me sorprendo, ¿verdad? La cantidad de lugares que hay ahí lindos para turismo, ¿verdad? Que la gente podría aprovechar para hacer turismo de bajo impacto o un turismo que pueda generar bastantes fondos para que la gente no tenga que botar la selva, ¿no? Lo es más, que mantener la selva sea algo importante para todos, porque de eso depende el turismo, ¿verdad? Además es un laboratorio para hacer un montón de experimentos en el campo, ¿verdad? Es súper chilero. Muchas gracias por hacernos lo que acabas de decir y que creo que muchas veces no hacemos esa conexión. Yo sé que yo personalmente nunca hice esa conexión hasta que ya estaba en la universidad y tal vez muy adentro en la carrera de lo importante y la relación que tiene todo lo que hacemos, desde por quién votamos, con todo lo demás que decimos que nos importa en el país, pero a la hora de la hora pues seguimos votando mal, digamos. Y bueno, y los impactos cabal son una cadenita de efectos, de impactos que tal vez a veces no pensamos que pueda tener un efecto hasta allá, pero todo es importante, en especial con lo mal que manejamos muchas cosas, en especial los recursos naturales. Y ahorita al final que mencionaste esto del turismo de bajo impacto, antes, cuando estábamos investigándote antes de esta entrevista, justo Dayan me preguntaba sobre las concesiones forestales.
No sé si nos puedes compartir un poquito para que todos entendamos qué son estas concesiones forestales que hay en Petén y por qué son importantes. Sí, hace mucho tiempo, cuando el gobierno concesionó esas áreas, hicieron un experimento, ¿verdad? Obviamente está la Reserva de la Biosfera Maya con sus parques nacionales, sus zonas núcleo, donde no se permite nada de manejo, donde solo se permitido para cuestiones de turismo de bajo impacto y tener todas las cuestiones de mantener intacto todas las situaciones. Pero había también un montón de qué hace la gente para mantenerse, ¿verdad? Entonces, había la oportunidad de concesionar algunas áreas para el manejo comunitario y con un manejo de cosecha de madera, principalmente, ¿verdad? Que no es como todo el mundo piensa, ¿verdad? Yo cuando oí eso, cuando era estudiante de biología, ¿verdad? Eso de cosechar madera es como hacer como que está la raza, ¿verdad? Así, agarran el del bosque y lo empiezan a cortar y se llevan la madera. Entonces, como eso va a ser sostenible, ¿verdad? Entonces, pero ya entendiendo, eso todo lleva un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, que nosotros lo hemos estudiado bastante por los efectos en la fauna. No se cosecha todas las especies, solamente cosechan 5 o 6 especies, y todo está centrado principalmente en cedro y caoba. Y no todos los cedros y caobas cosechan, y no cosechan todo el área. Por ejemplo, hacen el área de concesión, son 14 concesiones que tenemos acá. Dos son industriales, ya que son manejadas por la industria, y otras que están manejadas por comunidades, ¿verdad? Grupos organizados de comunitarios. Entonces, esas áreas son divididas en diferentes cuadros que van a ser territorios que van a ser aprovechados en una secuencia de 50 años. La idea es que no cortan todos los árboles, sino los árboles de un tamaño, para que en 50 años, cuando regresen otra vez a cosechar acá, estos árboles que estaban pequeños ya han tenido tamaño grande. Entonces, al cortarlos, la chance de que los otros árboles vayan a crecer. Entonces, ese chance de movimiento, de rotación, es el que está permitiendo el bosque no se degrade. Hemos estudiado viendo cabalmente eso, ¿verdad? Cómo la fauna está siendo dañada o no por esa cosecha. Obviamente, cuando se hace la cosecha, entran tractores y mueven, cortan árboles y sacan todo eso. Y obviamente hay un impacto, ¿verdad? Pero luego, todas esas concesiones tienen una certificación, la FSC. FSC son las iniciales de Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal. Entonces, para entrar a esa certificación necesitan hacer un montón de cosas, por ejemplo, como cerrar los caminos que han abierto para sacar la madera. No permitir que la gente que está cosechando la madera haga cacería. No permitir, por ejemplo, que quiten los árboles semilleros, que tengan que dejar árboles de buena calidad para que sirvan como semilleros para que se mantenga el bosque en buen estado. Tienen un montón de normativas que le permite esa cosecha. Y obviamente esa certificación le da un valor más, no es un valor, creo que muchas, por ejemplo, la industria que compra esa madera necesita tener esa certificación para comprarla, si no, no la pueden comprar. También lo hemos hecho para estudiar con los jaguares, ¿verdad? Cómo son afectados los jaguares. Con eso no hemos encontrado hasta el momento no hemos encontrado ninguna cuestión adversa para los jaguares, ¿verdad? Pero obviamente hay que tener mucho cuidado con esa situación porque solo hicimos una evaluación que era solo de un área y necesitamos poner más rigurosidad en el muestreo, ¿verdad? Porque el muestreo que hicimos fue solo para estimar la densidad. Entonces ahora tenemos que diseñar un mejor estudio para ver cabalmente los efectos sobre el corte de madera en los diferentes años, ¿verdad? Entonces, eso es hacerlo un poco más fuerte, con cantidad de muestras y cantidad de espacio que vamos a mostrar. Pero lo que estamos viendo es que no ha afectado mayor cosa. Otra de las cosas importantes es que todas las áreas manejadas en concesión
no han tenido impacto con los incendios forestales como los otros lugares que no son manejados, ¿verdad? Por ejemplo, la zona de amortiguamiento es el área que tiene más, una tasa de deforestación más grande. Y obviamente, ¿verdad? Allí están tumbando la selva para ganadería y cosas que no está ocurriendo en las condiciones forestales, que era lo que se esperaba, ¿verdad? Las proyecciones eran que en 20 años, ahorita no tendríamos nada, ahorita lo único, la proyección que había era que solamente iba a existir el Parque Nacional Tikal y algunas áreas que estaban muy al norte, pegadas al área de entre México y Belice. De ahí todo desaparecido. Entonces, no es tan mal tampoco. Hay que decir que obviamente que el manejo forestal es el que está fomentando la conservación. No, el momento del manejo forestal no está interviniendo, al menos en ese momento, como estamos viendo, en la conservación de los jaguares y de otra fauna ahí, ¿verdad? Y hay que medir otras cosas, ¿verdad? Que ser honestos con eso. Siempre nos toca. Yo tengo mucho aprecio por mucha gente de los comunitarios y por muchas cuestiones del manejo forestal, pero tengo que tener la rigurosidad, la imparcialidad como científico para medir todas esas cosas y si en un momento encontramos algo malo, pues tenemos que decirlo y tenemos que ver cómo se cambia, ¿verdad? Eso sí es, tenemos una responsabilidad con eso. Wow, realmente antes de empezar yo le decía a la rana que para muchos hablar de la reserva de la biosfera maya suena como algo tan lejano, pero es algo que lo tenemos ahí y que ya nos hemos dado cuenta en lo que hemos estado platicando, que nosotros también podemos influir en lo que sucede ahí. Y siento que todo esto que nos has contado, ya sea datos curiosos o métodos y todo el trabajo que se hace y que todavía está por hacer, es súper importante que lo conozcamos todos. Entonces, muchas gracias por compartir y la verdad es que dan ganas de seguir hablando tanto más, pero ya estamos llegando al tiempo. Entonces, antes de llegar a las preguntas finales, yo quisiera preguntar, y es que al inicio nos contabas cómo pues aprendiste tanto de tus papás y la curiosidad que siempre tuviste y en el colegio, cómo te contagiaron como esa pasión por los experimentos y las diferentes cosas que hacías y cómo conociste el mundo a través de una enciclopedia al inicio, pero cómo fue conocer el mundo ya realmente al estudiar biología y a la hora de llevar más de 20 años viviendo en Petén. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo la resumirías? Yo creo que estoy viviendo mi sueño de niño, ¿verdad? Yo siempre ah, hablamos con los colegas que realmente no tenemos un trabajo, es un proyecto de la vida, ¿verdad? A mí no me molesta pasar mucho tiempo a veces trabajando, o trabajar fin de semana, o trabajar en la noche, o trabajar en otro lado, porque tampoco trabajar en la selva tiene cosas bien bonitas, ¿verdad? Uno disfruta muchas cosas, pero también tiene muchos desafíos, ¿verdad? A veces solo como ir al baño es un desafío, bañarse, el calor a veces, o cómo no vamos a dormir, o que obviamente a veces los vehículos no funcionan y se queda uno atorado en cualquier sitio, ¿verdad? En medio del lodo hasta el cuello y sin forma de cómo salir de ahí. Pero yo creo que toda esa cuestión lo compensa, ¿verdad? Ya no puede ver cuando llegamos a ver una cámara y encontramos un jaguar súper chilero que paró y así cosas, aprendimos cosas nuevas, o logramos ver una ave, una chilera en algún nuevo lugar, o simplemente con estar en uno de los campamentos, cuando hay gente que pasa tiempo viviendo ahí y empieza a contar historias, y todo lo que uno puede entretenerse escuchando las historias de ellos, de sus vidas, de sus hijos, de su de sus cosas, ¿verdad? De lo que viven ahí, de lo que les pasa, sus quejas también, ¿verdad? Se desahogan con la gente que llega, ¿verdad? Y a mí a veces me da pena porque llegamos, a veces con uno de mis amigos, creo que es uno de los mejores guardaparques de Guatemala, del mundo, creo yo, porque es la pulga de CONAP, Walter García. Él siempre me sorprende la forma que tiene él para solucionar problemas, ¿verdad? Él siempre, nunca vas a pasar un mal momento con él. Siempre vamos a entrar, vamos a salir y nunca hay ningún problema. También tengo un excelente coordinador de campo de San Andrés, un chavo empezó a trabajar bien joven con nosotros, ahora ya es hasta abuelo, Pedro Díaz.
Pedrito es una excelente persona. Lo que a mí yo admiro mucho de la gente es la honestidad. Y esto es muy importante para la ciencia, ¿verdad? La ciencia no podemos tener, si cometemos un error, no podemos decir que no lo hicimos. Y eso es Pedrito, ¿verdad? Es cuando comete un error o hace algo que no, o cambió algo, me dice Ronnie, esto. Y yo no yo lo digo, yo no le puedo decir mayor cosa que gracias, porque es cabalmente esa honestidad la que sirve para que la ciencia funcione, ¿verdad? Alguien mentiroso que va a decir lo que las cosas que yo quiero escuchar no me sirve, ¿verdad? Me sirve la honestidad. Pero sí, el mundo ha sido, y también trabajar acá me ha permitido, trabajar en WCS me ha permitido a mí no solo conocer la selva de Guatemala, sino también de muchas otras partes del mundo, ¿verdad? Y estuve en Camboya una vez, también he estado en Bolivia y ver otras cosas lindas del mundo. Y siempre me sorprendo, la primera vez que vi, la primera vez que vi la nieve, era una cosa que sueño de niño también, ver la nieve. Y recuerdo que íbamos volando en la cordillera de los Andes y cuando vi la nieve yo me puse a llorar porque era una emoción tan grande porque era algo que nunca pensé que iba a ver y lo vi y así, un montón de cosas, ¿verdad? Es lo que me pasa muchas veces. Qué bonito, Ronnie. La verdad es que qué bonito conocer tu historia después de haber escuchado tanto de ti, por fin conocerte y poder platicarte y escuchar todo esto y que vivís el sueño de muchos biólogos. Y gracias por compartirnoslo. Y ahora sí, ya pasemos a las preguntas finales. Entonces, siempre hay dos preguntas que nos encanta hacerle a todos nuestros invitados. Y la primera de ellas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Ay, Dios santo, eso sí estaba bien complicado, pero bueno, yo qué le puedo decir a ese chavo. Ya le daría algo que me enseñó, aprendí con varias personas. Uno es que hay que aprender a elegir las batallas. No cualquier batalla. Hay que aprender cuál batalla uno va a elegir para que sea importante. La otra es aprender a delegar, que no todo lo voy a hacer yo. Entonces, tengo que aprender a quitar esa parte de confiar y poner cosas importantes, a saber dirigir. Eso es algo muy importante. También le diría al Ronnie de 17 años que aprenda mucho de administración porque es lo que le va a servir por mucho tiempo. Ay, yo cuando, antes de casarme, siempre faltaba champú, faltaba jabón, faltaba todo en mi casa, pero desde que llegó mi esposa, ella es administradora, ¿verdad? Bueno, también fue mi jefa, también era mi jefa ahora, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, creo que hice igual que mi papá, a pensarme el matriarcado, que es lo que va a funcionar. Así me dedico yo a entrenar a mis perros. Y lo otro es que también me enseñó mi esposa, es un juicio de experimento, es que la inteligencia emocional es muy importante. La inteligencia emocional también es la inteligencia matemática y todas las cuestiones, saber de eso, saber de lo otro, es algo muy, pero la inteligencia emocional está súper arriba porque es lo que nos va a permitir también no dañar a alguien. Uno puede tener la razón y puede ser abusivo y pasar sobre la dignidad de alguien, ¿verdad? Si uno no tiene ese tacto o preferir tener la razón y no ser feliz, ¿verdad? Es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, le pediría a mi yo de 17 años que aprenda inteligencia emocional porque eso le va a evitar muchos problemas. Me hubiera evitado muchos problemas, realmente, si yo hubiera cultivado mi inteligencia emocional. Consejos útiles para todos, la verdad. Y bueno, entonces llegamos a la última pregunta, que es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer todos los que nos escuchan para apoyar al desarrollo de la ciencia en el país? Hay varias cosas, ¿verdad? Lo que les decía también de saber elegir bien a nuestras autoridades, ¿verdad? Exigir mucho, leer mucho, ¿verdad? Afortunadamente ahora hay tanta facilidad para ver cosas, ¿verdad? Si uno está interesado en algo, aprende tantas cosas en internet, que tratar de buscar qué hacer. Por ejemplo, así como lo que hacía Rana, ¿verdad? Que tenía ese su programa, su cosa donde mostraba ciencia y cosas, o como este programa que tienen ustedes, ¿verdad? Eso es importante, porque ¿para qué nos sirve? No estamos haciendo ciencia solo porque nos gusta. Debe tener una razón mucho más allá de nosotros, ¿verdad? De mejorar este mundo y
también mostrarle a la gente, a los niños, a la gente en el campo, todo el mundo, de que la ciencia no es una cosa que solo lo hagan los científicos, todo el mundo hacemos ciencia. O sea, estamos sirviendo agua, tenemos que entender esas cosas, estamos cocinando algo y cómo estamos desnaturalizando proteínas cuando hacemos un huevo. Eso es ciencia también, ¿verdad? Mostrar todas esas cosas, decirle a la gente, a todo el mundo hacemos ciencia, todo el mundo estamos trabajando, transformando la materia, cosas así. Esas cuestiones, ¿verdad? Que creo que muchas veces la gente no lo sabe, pero tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo me sorprendí mucho cuando una vez fuimos a un supermercado y mi sobrino pequeño le dijo a la cajera que no le fuera a dar bolsas porque eso mataba tortuguitas. Yo me reí tanto, pero él lo dijo con una seriedad, él lo dijo muy seriamente, no me voy a dar bolsas porque eso está matando tortugas. Porque el señor estaba metiendo las cosas y el papá le dijo, ¿cómo se va? No, en cajas, métanos en mochila, ¿va? Tiene razón, ¿verdad? Hay cosas que están, que a veces estos chavitos pueden cambiar el mundo, ¿verdad? De lo que les enseñan en las escuelas, ¿verdad? Les meten esas cosas tan chileras, ¿verdad? Que ya son principios para la gente, ¿verdad? Cómo viven, qué estamos comiendo, ¿verdad? Es aprender a comer, que no desperdiciemos cosas. Es eso, elegir inteligentemente y pensando en ciencia, ¿verdad? Gracias, Ronnie, por invitarnos a ver la ciencia en lo cotidiano, a siempre informarnos y a contribuir a mejorar nuestro mundo recordando la ciencia al momento de tomar decisiones. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ningún episodio y además, en esta ocasión, queremos solicitar tu apoyo. Si estás escuchando este episodio en octubre del 2022, todavía estás a tiempo para ayudarnos votando por Epistemas en los premios Evox 2022, en donde tú decides cuáles son tus podcasts favoritos. Si te gusta nuestro trabajo, te dejamos el link para votar en las notas del episodio. Búscanos en categoría de ciencia y te lo agradeceremos muchísimo. Ahora sí, hasta la próxima.